Buenas noches, queridos enigmáticos, bienvenidos a nuestra nueva aventura que será añadida semanalmente al Foro de Misterio que ya llevamos emitiendo unos meses en directo cada madrugada de sábado o viernes en Latinoamérica. Antes de dar el pistoletazo de salida a este nuevo proyecto que pretende enriquecer nuestras emisiones, me gustaría deciros que a partir de hoy y cada sábado a las 2 de la madrugada en horario de España, 2 de la madrugada en horario de España, estaremos con esta emisión radiofónica que hablará sobre eso que tanto nos gusta y que algunos relacionan con la locura. Nosotros le vamos a llamar otras realidades, porque considero que en este mundo en el que vivimos existen otros mundos que están en este, pero que solo unos pocos pueden ver y percibir. Cuando digo pocos, me refiero a una inmensa minoría, pero una inmensa minoría de personas que pueden resultar aplastantes. Para este proyecto tendré la compañía de mi inseparable Geraldine Arcas. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los enigmáticos. Y también tendré la compañía de un conocido vuestro ya, Jorge Ayala. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches también a todos los enigmáticos. Bueno, y de muchas personas que durante todo este camino se irán presentando y donde tendremos invitados conocidos mundialmente y que compartirán con nosotros sus investigaciones, experiencias y conocimiento en cada una de sus especialidades. Entre ellos, Juan José Benítez, autor de la saga Caballo de Troya y de muchos más libros, ¿eh? Yo creo que no tiene que haber una presentación para JJ Benítez. Además estará con nosotros Paloma Navarrete, considerada una de las mejores sensitivas de nuestro país. Forma parte desde hace muchos años del grupo EPTA, un grupo ya conocido internacionalmente, y actualmente también trabaja en el programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio. Tendremos el placer de contar con la visita del doctor Miguel Ángel Pertierra. Es el doctor con más máster en toda Europa. Ha escrito libros hablando de experiencias cercanas a la muerte donde él se ha involucrado en esa investigación, y además nos habla sobre milagros médicos en otro de sus libros. También contaremos con la presencia de Miguel Pedrero. Yo creo que ya todos los que nos seguís ya lo conocéis, pero Miguel Pedrero, bueno, su último libro, La verdad prohibida, Dios existe, Nos vemos en el cielo, bueno, un montón de libros que son recomendados y que tenéis que leeros. Además estará con nosotros Carlos Largo, que forma parte del equipo de redacción y de investigación del programa Cuarto Milenio, también con Iker Jiménez. Marcelino Requejo, ya lo conocéis, uno de los mejores investigadores del fenómeno ovni de este país, y yo me atrevería a decir de toda Europa. Y Javier Ackerman, licenciado con un máster en naturopatía y que estará también aquí con nosotros. Bueno, Javier Ackerman, que es todo un privilegio tenerlo. Y a todo esto hay que añadir un largo etcétera, porque estaremos acompañados y muy bien acompañados. Y a todo esto debo añadir que contaremos con la ayuda de un ser que me ha acompañado en todas mis aventuras radiofónicas y que iréis descubriendo con el paso de las semanas. Pero para poneros en antecedentes, cuando finalicé mi última emisión en mi antiguo programa, una semana antes del confinamiento que sufrimos en el año 2020, este ser tuvo que irse porque yo ya había perdido la ilusión en esto que he amado desde niño y por lo que he luchado toda mi vida, la radio. Y así, tras una dura despedida, triste, pues pensé que definitivamente se había acabado mi vida radiofónica. Pero la luz volvió a brillar y con ella comenzó la historia que a partir de este momento escucharéis y que he titulado Resurrección. Así que todo está listo, todo está preparado para dar comienzo a nuestro nuevo proyecto Código Enigma Radio.
Hace tiempo que no sé nada de él. Su marcha fue tan repentina que apenas tuve tiempo de decirle lo que pensaba, aunque él debería saberlo. Todavía recuerdo nuestro primer encuentro. Estaba sentado aquí mismo, cuando la tormenta comenzó a disipar. Una tormenta que, sin yo ser consciente, se había mantenido sobre mí durante 6 meses en los que apenas podía ver la luz. Recuerdo el momento de su llegada y sus primeras palabras. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago allá? ¿Por qué, por qué y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Que los humanos no sabéis decir otra cosa? ¿Qué quieres que diga a un extraño que se cuela en medio de la noche en la oscuridad en mi casa? Tal vez lo correcto sea decir: buenas noches, caballero. ¿Le puedo ayudar en algo? No me preguntéis por qué, pero en cuanto dijo eso, sentí la necesidad de decir algo que jamás había dicho a nadie, y menos a un extraño. Ayúdame. Así está mejor. ¿Y en qué te puedo ayudar? Haz que desaparezca la tormenta. ¿Te refieres a la tormenta que existe en ti? Sí, esa tormenta. No podría decir si estaba soñando o estaba viviendo algo real hasta que me apreté fuertemente la mano izquierda. ¿Crees que estás soñando, verdad? No te rías de mí. No lo hago. Solo me río de tu incredulidad. En ese momento escuché pasos que indicaban que alguien se acercaba. Eso sería mi salvación. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. ¿Quién es usted? Te he traído la cena. No entendía nada. No sabía quién era aquella mujer y quién era aquel ser que ella no podía ver. Es extraño, pero cuando nuestra vida se cubre de nubes y no podemos ver más allá de la tormenta, recurrimos al silencio y a la oscuridad, convencidos de que es la mejor manera de protegernos. Durante toda mi vida he soñado con dedicarme a la radio, y desde niño jugaba a que era locutor que hablaba a través de mi micrófono a todo el mundo. Un micrófono que yo mismo fabricaba, recortando un palo de escoba de mi madre y colocando con mucha cinta adhesiva una pelota de tenis. Me sentaba en la pequeña huerta que teníamos y me dedicaba a hablar a las gallinas que se paseaban delante mía pensando quién será ese niño loco que habla solo. Pero era tan grande mi ilusión que soñaba y sentía que cada una de mis palabras ayudaban en alguna parte del mundo a que alguien como yo se animara a cumplir cada uno de sus sueños. Cuando cumplí 35 años y después de dedicar mi vida a otras actividades, ya cuando había dejado de lado mi sueño, un mal momento de esos que todos hemos vivido alguna vez y a lo que yo llamo tormenta, provocó que dejara todo a lo que me dedicaba y que nuevamente mis sueños volvieran a mi vida, pero esta vez sintiendo la necesidad de que alguien me escuchara para decir todo aquello que mi corazón mantuvo en silencio tantos años. Tenía la sensación de haber vivido dormido todo aquel tiempo sin ser consciente de que en la vida somos nosotros los que debemos elegir cuál será nuestra meta. Así que comencé a estudiar la manera de crear una radio online, ya que no tenía dinero para nada más que unos auriculares de 3 euros y un micrófono del mismo precio. Y ahí comencé a emitir mi programa que llenaba mi ser de alegría cuando miraba que lo habían escuchado 10, 15, 20 personas. Para mí esos números se transformaban en personas que dedicaban un tiempo de sus vidas a escuchar a un loco soñador que jugaba a ser locutor de radio. Y durante un año, cada semana gritaba fuertemente a mi micrófono todo aquello que a la sociedad no podía decir, porque estaba convencido de que tras cada uno de mis fracasos existía un ser abominable que imponía su camino de manera que solo sus elegidos pudieran seguir para conseguir ese objetivo. Hoy,
y como primera experiencia radiofónica, Jorge Ayala nos hará reflexionar sobre este tipo de seres al que todos conocéis, pero que quizá no los hayáis juzgado desde su punto de vista. Los eventos de los últimos años en el mundo nos demuestran que el hombre es luz y oscuridad, y que la oscuridad está ganando a la luz. Desastres naturales y pestes ahora son acompañadas de decisiones políticas y guerras que nos hacen preguntarnos cuál será el destino de la especie humana. Pensamos que habíamos aprendido algo de las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado y de los artefactos exterminadores de vida que hemos creado para no volver a utilizarlos. Pero parece que cada día alguien o algo quiere convencernos de que no tenemos arreglo, que las guerras y las enfermedades seguirán existiendo porque el ser humano es malo y no tiene arreglo. A nuestro planeta, las fuerzas oscuras del mal lo quieren dividir en bandos opuestos, donde las personas ya no rigen sus destinos, sino la maquinaria del Estado se vuelve la pensadora y decisora del destino humano, supuestamente porque eso será lo mejor para todos. Y bien sabemos que el Estado no es un ente que piensa por sí solo, que hay élites que gobiernan y deciden las políticas de los estados, pero ¿estamos seguros que son los políticos que elegimos y que vemos los que en verdad dirigen los estados? ¿No habrá detrás de ellos otros que les dicen qué hacer y cuándo hacerlo? Cuando en los años de la Edad Media las pestes asolaron un tercio de la población del planeta, la humanidad podía decir que fue la voluntad de Dios porque su comprensión de las enfermedades y de los animales que llevaban el vector que las provocaba no había alcanzado la ciencia suficiente para comprenderlo y menos curarlo. Pero ahora, casi 1000 años después, ¿podemos siquiera atrevernos a decir que es la voluntad de Dios la aparición de la enfermedad que provocó la muerte de miles de personas en todos los países del mundo y que hizo que los estados decidieran convertir nuestros hogares en nuestras prisiones? Jorge, ¿tú crees que los políticos que elegimos y que vemos en la televisión son los que dirigen los estados realmente? ¿Crees que existe la posibilidad de que detrás de ellos haya personas que les dicen lo que deben hacer? Respecto a tu pregunta, todos compartimos el mismo destino. Lo que sucede en un país, en una nación, le toca a otra sociedad de forma diferente, porque el sufrimiento se va extendiendo y nos quieren hacer creer que somos incapaces de detenerlo. De estos últimos acontecimientos que han sucedido estos 2 últimos años, creo que ese es el pensamiento que se está implantando en nuestras mentes, que el ser humano es inútil, que no puede dejar de hacerse daño a sí mismo y que sufrirá castigos que no podrá ni entender ni detenerlos, y que estos peligros desaparecerán cuando estos quieran, pero mientras tanto nos vuelven a encerrar otra temporada y otra temporada más en nuestros propios hogares. Respecto de los políticos, si los políticos que elegimos deberían hacer lo mejor para nosotros y no cumplen sus promesas, sino que más bien toman decisiones económicas y políticas, como la guerra en Europa que estamos viendo, que usan amenaza de armas de extinción masiva, ¿qué podemos hacer? Yo pienso de que es suficiente seguir llamando a los gobernantes. Yo pienso que deberíamos reemplazar esa palabra por otra, la de encargados, en la que el poder reside en nosotros, que los hemos puesto en la posición en la que están. Porque un encargado tiene que rendir cuentas, mientras que un gobernante cree que todavía sigue en su propia voluntad de gobernar, de regir nuestros destinos como a lo mejor le parezca. Los políticos escuchan a alguien, y bien que lo escuchen y obedecen es algo evidente, pero la realidad nos muestra que no es a nosotros. Muchos han hablado de que los políticos son marionetas, ¿no? Yo creo que en nuestras casas todo el mundo alguna vez dijo, estos son unas marionetas, hombre, que hay gente por detrás que los maneja, ¿no? Y esos que los manejan se dice que son las grandes corporaciones, ¿no?, económicas que existen en los países y que son ellos los que los llevan al poder. Claro, porque realmente los políticos sabemos de que financian sus campañas con aportes corporativos. Ahora se ha hecho esfuerzos para que las campañas electorales sean financiadas por los impuestos que recaudan de todos nosotros.
Sin embargo, cuando llegan, los ministros, los funcionarios son elegidos de las corporaciones que los apoyaron. Entonces, al final llega la hora de preguntarnos si tendrán algo de verdad estas teorías de la conspiración, en la que continuamente nos hacen pensar si nuestros gobernantes realmente no nos escuchan a nosotros, si no escuchan a otro gobierno secreto que en la oscuridad está rigiendo las políticas que luego aplican en nuestras sociedades. Si todos queremos la paz, ¿por qué los políticos escogen la guerra? ¿Quiénes se alimentan del miedo y el dolor que provocan estas decisiones? ¿O son solamente las ganancias económicas y de geopolítica lo único que buscan obtener? Por eso mismo, Eduardo, ha llegado un punto en que el poder ya no tiene, o sea, si uno busca más poder, alguien que tiene todo, el que pudiera desear, no tiene sentido. No tiene sentido crear más guerras, una guerra que ganará, o hacer sufrir a otro pueblo vendavales económicos derrumbando su economía. Entonces lo que estos gobiernos, estas élites parece que no buscan un poder fáctico en sí. Me parece ya que buscan el sufrimiento, crear crisis, mover a la persona, a la psiquis de la persona y dejarla en un estado de indefensión que luego ellas emplearán para ahí recién establecer las políticas que consideren necesarias. No las vemos ahorita, sino ellos están preparándonos a nosotros para que luego podamos nosotros aceptar sin protestar lo que ellos puedan implantar en un futuro. Bueno, yo, ahora que estás diciendo esto, y que a lo mejor no viene a cuento, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, todos en las televisiones, en los medios de comunicación, yo creo que de todo el mundo, estábamos observando cómo nos iban diciendo diferentes cifras en cuanto a los muertos, ¿no? Y los fallecidos, pero que poco a poco es como si nuestro cerebro se fuese acostumbrando a esas cifras y cada vez nos parecían menos. Es decir, a pesar de que hoy fallecían 1000 personas y mañana eran 2000, pues nos parecía más natural, ¿no? Es una forma a lo mejor de manipular nuestro cerebro, ¿no? Acostumbrarnos a algo que nos parezca normal para después seguir con esa, vamos a decir, aborregamiento, ¿no? Y que seamos como ovejitas que vamos siguiendo lo que ellos mandan. Pero hablando así un poco sobre la maldad, ¿no? La maldad de los seres humanos parece que está encarnada en una élite que no vemos, que no hemos elegido, pero que realmente son los que gobiernan. Justamente, Eduardo, tú lo acabas de mencionar con esto de las cifras de los fallecidos. Al final, cada persona decía dentro de sus hogares, no soy yo, no me ha tocado a mí. Ahí nomás ya se está cortando lo que debería ser la empatía entre todos los seres humanos. Entonces, en cada hogar se creó una célula que era independiente de lo que sucediera en otro hogar. Claro, salvo que fueran nuestros familiares, pero inclusive, aun si fueran nuestros familiares, teníamos miedos de ir a mirarlos siquiera. Ahora, respecto de esa pérdida de sensibilidad por las cifras que iban aumentando de los fallecidos, justamente se presta a pensar que se trataba de la preparación psicológica para que como sociedad comprendiéramos de que en un futuro iba a haber un control poblacional. Porque al principio te hacen creer de que sí, pues son la gente mayor, nuestros abuelos, los que primeros afectados, pero llega uno a pensar que era que ya les tocaba. Claro. Y cuando realmente tú tranquilamente podía haber seguido llevando una vida normal y con salud, ¿no? Y luego, al final, si dejamos que ellos caigan, si vemos que es normal que ellos vayan desapareciendo, ya sea por lo que nos sucedió en estos años o en cualquier otra circunstancia que pudiera suceder, al final, poco a poco, ¿quiénes van a ser los que queden en nuestro planeta? ¿Quiénes serían, al final, quién sería la próxima víctima, mejor dicho? Podría ser que la maldad haya dejado de ser una simple descripción de la peor conducta humana y haya tomado su propio cuerpo, ¿no? Exacto, o sea, la maldad ahora pasa por sentido común.
No, pues tenía que suceder con ellos, ¿no? Y no vemos de que realmente se trata de algo que los está desapareciendo, que hasta ahorita no se tiene un origen cierto de lo que sucedió. ¿Y por qué te recalco? ¿Por qué llego a lo mismo y doy vueltas en lo mismo? Porque es algo muy peligroso que está sucediendo, que nos acostumbremos nosotros a creer que estamos librados de algo y sin comprenderlo. Si no llegamos a comprender el origen de esto, nos va a suceder otra cosa que tampoco comprenderemos. Claro, y de ahí yo creo que es, o sea, todo lo que nos estás contando esta noche tiene mucho que ver con lo último que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todo el mundo ahora mismo, si se pone a pensar desde el año 2020 hacia aquí, ¿no? Hacia el año 2022, verá que desde la pandemia no paran los medios de comunicación de alarmarnos, ¿no? Por ejemplo, aquí te hablo de España, ¿no? En el caso de España, pues fue la pandemia primero, después vino un volcán, después vino la guerra y después vinieron las protestas, ¿no? De transportistas por el aumento de precios. Ahora ya nos hablan de una crisis económica mundial, porque va a haber un gran aumento, ¿no? de los precios. Bueno, va a haber, no, ya lo estamos viendo, ¿no? Sobre todo en el petróleo, en la electricidad, en el gas, ¿no? Un aumento que nosotros estamos asumiendo. Es decir, yo creo que estamos ya convencidos de que tiene que ser así, porque hay una guerra y entonces nos autoconvencemos. Bueno, claro, es que la gasolina subió 50 céntimos porque, claro, es que hay guerra. No hay cereales, aumenta el precio del cereal. Claro, es que hay guerra, es que Ucrania es el país que más produce, ¿no? Por lo menos produce una gran cantidad de cereal. Todo esto nos está, digamos, afectando, pero nosotros estamos permitiendo que se haga, ¿no? Porque no veremos protestas, digo, todos unidos, ¿no? Todas las personas unidas diciendo basta ya. Que yo creo que, yo se lo decía a Geraldine, ¿no? Le decía, oye, la guerra de Ucrania a Rusia finalizará cuando los rusos le pongan fin, pero no los rusos, no hablo del gobierno, sino el propio pueblo ruso salga a la calle y diga no queremos ser los exterminadores de nadie. Si no, esto no se acabará. Pero justamente eso es lo que pensamos que hemos superado. En el siglo pasado, precisamente al final, se creó la Organización de Naciones Unidas para prevenir que esto suceda y sigue sucediendo. Entonces, el problema no es las instituciones, no son los gobiernos o partidos políticos, es el propio ser humano. Porque en su interior el ser humano tiene una lucha. Para mí tiene una lucha entre el bien y el mal. Como pueblos, todos los pueblos queremos la paz. Pero si nuestro país, nuestra patria dice que está en guerra, que el enemigo está afuera y que hay que combatirlo, va a ser bien difícil, me parece a mí, que los rusos salgan a luchar ahora contra las decisiones de su gobierno. Ha habido protestas, pero esto no va a acabar hasta que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cumpla un objetivo que solamente él conoce. Claro, porque pero él no... Sí, pero digo yo, ¿no? Sin embargo, antes fuera de antena, tú me comentabas, no, es que, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, ¿no? En el caso de Rusia-Ucrania, vaya a haber una invasión o vaya a estallar una guerra y que el presidente de los Estados Unidos lo sepa meses antes? ¿Por qué lo sabe meses antes? ¿Por qué en Europa sabíamos meses antes todo esto? Ahí viene justo lo que es el gobierno de las élites, porque si los políticos se enteran con meses de anticipación lo que va a hacer el presidente del rival, del país rival, y lo advierten los líderes de Europa, y no hacen nada para evitarlo o no pueden evitarlo, entonces, ¿qué han estado haciendo? Preparándonos a nosotros para, como en una teleserie, cómo van avanzando capítulo a capítulo
y nosotros somos los espectadores de algo que nos llena de miedo, que nos hace sentarnos dentro en nuestras casas rezando para que no nos pase a nosotros. Pero realmente esto tiene un objetivo. Aparte de las ganancias de las empresas petroleras o de la energía o del gas, porque todo empezó con el gas. Sí. En Europa. Entonces, me parece que esta coincidencia de después de una peste, la guerra, y cuando eso ha podido ser solucionado a nivel diplomático o simplemente quedándose a nivel económico, con sanciones o la ocupación del territorio que Rusia reclama como parte de su territorio, no tenía por qué haber escalado a niveles de dimensión planetaria, porque la elevación de los productos de primera necesidad, producto de lo que es el aumento del petróleo, ha sucedido en todo el mundo. Lo vemos en Perú, lo vemos en Sri Lanka, lo vemos en la India, lo vemos en las sanciones para Rusia también han sido fuertes. Entonces no podemos decir de que esto tenga una explicación lógica. Eso es lo que trato de decir. Claro. Esto sirve a alguien. Detrás de todo esto existe alguien que está por encima del gobierno. Y yo no sé si son empresas, corporaciones multimillonarias, no sé lo que hay detrás, es decir, no sé quiénes son los que están detrás. Pero yo estoy convencido, y sobre todo por lo que me estás contando tú esta noche, que creo que pensamos lo mismo, de que alguien está manipulando los hilos de este mundo, ¿no? Es decir, creemos ser dueños de nuestra vida y realmente no lo somos. Exacto, Eduardo, porque mira, mucho se habla de que nosotros somos espíritu, somos energía, pero al final, ¿por qué llegamos a este planeta? ¿Recordamos para qué hemos venido? ¿Comprendemos para qué hemos nacido? Muchos de nosotros vivimos y no sabemos para qué hemos nacido ni por qué vivimos, solamente nos limitamos a existir, a trabajar y esperar que nos llegue la muerte. Entonces, al final, ¿cuál es la definición de vida para nosotros? Y yo pienso que hay muchos que ya hablan de la Matrix como un nuevo concepto para entender el funcionamiento de nuestro planeta. Todos nuestros esfuerzos, los fenómenos naturales, todo lo que sucede parece que estuviera programado por alguien, afectado por alguna inteligencia que no vemos, no podemos comprender. Cuando creemos que vamos a ser felices, también nos alcanza el dolor. No estamos seguros de lo que nos puede suceder al final. Entonces, yo creo de que tendríamos que comprender el funcionamiento de nuestro planeta para poder solucionar la existencia de la maldad, porque parece que la maldad es la dueña de nuestro planeta, que también me parece que no es nuestro. Venimos aquí de paso y nos vamos y venimos a sufrir, a ser felices. Eso es la definición de vida, que muchos entienden y que debemos nosotros comprender, porque si no vamos a ser prisioneros en nuestro propio planeta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo con esa frase que tú dices, que es ¿cuál es la definición de vida, ¿no? Y respecto a todo esto que estamos hablando, yo estoy convencido de que incluso cuando nacemos, desde el primer segundo de vida, nos están influenciando para que aceptemos que a este mundo venimos a sufrir, venimos a trabajar, y que tenemos que conformarnos con ello y dar gracias. Es decir, dar gracias porque tengamos un pedazo de pan para llevar a la boca, ¿no? Y que es como un entrenamiento diario. Cuando llegas a una edad, o sea, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y nos estamos preguntando, sobre todo las personas que nos gusta tanto el misterio, constantemente quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esas son las tres grandes preguntas del ser humano. Pero ¿alguna vez las personas, incluidos vosotros, los que nos estáis escuchando, os preguntasteis por qué somos así? ¿Por qué tenemos que aceptar lo que nos imponen? ¿Por qué tenemos que aceptar vivir sin cumplir nuestros sueños? No, o sea, decir, bueno, pues yo me gustaría ser locutor de radio, pero voy a trabajar de fontanero porque tengo que vivir y tengo que comer de eso. Yo creo que es
una equivocación nuestra y que tenemos que pensar por nosotros mismos. Y que cuando veamos una noticia en los medios de comunicación nos demos cuenta que tal vez estén manipuladas por grandes élites. Que parece muy alocado, ¿no? Pero que debemos preguntarnos, no hacer caso, no obedecer siempre, porque a veces el patrón se equivoca y nosotros tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Eso es lo que yo pienso. Jorge, ya para finalizar, ¿algo más que decir? Solamente que tenemos que estar alertas. Tenemos que estar alertas y, como tú dices, dejar el condicionamiento en el que nos han tenido todos estos tiempos, como tú dices, desde la niñez, desde la escuela. Y ahora, lo último, de habernos internado en nuestros propios hogares como si fueran campos de concentración, muchos pueblos, muchas ciudades, sin poder movilizarnos. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque nos están entrenando para un proyecto mayor. Hay algo todavía que no hemos podido entender o descubrir, que no nos comunican, pero que ya se aproxima. Yo pienso que esta sucesión de catástrofes, de decisiones, de políticas y de riesgos innecesarios, sin escuchar la voluntad de los pueblos, tiene un propósito. Y ese propósito es lo que poco a poco vamos a tener que descubrir y entender. Y como tú dices, no obedecer lo que vaya contra lo más íntimo del ser humano, que es su dignidad. Exacto, pues nos quedamos con eso, Jorge. Tenemos que defender nuestra dignidad, ante todo, y sobre todo, y no creer lo primero que nos cuenten. Pensad por nosotros mismos. Pasaron los años y aquel desconocido se convirtió en mi guía y mi mejor amigo. A su lado viví cientos de aventuras y aprendí que las tormentas de la vida desaparecen solo cuando nos enfrentamos a ellas y nos abrimos a cambiar nuestro concepto de la vida. Cuando nos hacemos conscientes de la existencia de otras realidades y de otros mundos que están en este. Pero todo lo que empieza tiene un final, sobre todo cuando permitimos que la gran tormenta vuelva a hacer acto de presencia. Eduardo, no permitas que la tormenta llegue. He perdido la fe, Blackford. Han pasado 11 años y no siento la ilusión y la fuerza para continuar el camino. Si no luchas, volverás al principio. Blackford, tú lo ves muy fácil. Sé que no es fácil, Eduardo, pero también sé que la única manera que tienes de no volver a caer en la oscuridad está en tus manos. En esto yo no puedo ayudarte. Depende todo de ti. En ese momento me dejé ir y poco a poco aquel ser fue desvaneciéndose ante mis ojos. Blackford, ¿por qué no te puedo ver? Sin darme cuenta estaba provocando su marcha, permitiendo que la tormenta se extendiera poco a poco sobre mí. Y así pasaron 2 largos años, sin su compañía, sin su mágica compañía, con el mundo sumergido en una pandemia, en catástrofes naturales, una gran guerra y cientos de protestas en todo el mundo. Y había causado la muerte de aquel que me extendió la mano. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo te encuentras hoy? Triste. Mi cabeza es incapaz de pensar. ¿Para qué pensar si tienes todo a tu alcance? Esta noche he tenido un sueño y pude ver a un ser enorme que extiende su mano y... No debes hacer caso a eso, solo son alucinaciones. Pero tengo la sensación de conocerlo. No, Eduardo, el mejor lugar para cubrirse de una tormenta es este. No sé, doctora. ¿Ha sido tan real? Bueno, voy a seguir mis visitas. Si deseas algo, puedes llamar al timbre. Gracias, doctora. Comienza nuevamente a verlo. Sube su dosis, no podemos permitir que vuelva. No me preguntéis por qué, pero
pude escuchar lo que aquella doctora dijo al enfermero. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba encerrado? ¿Quién era aquel ser que había visto mis sueños? ¿Y por qué temían su regreso? Eduardo, toma estas pastillas con la cena. Claro que sí. Pero no me la tomé. Quería saber qué ocurriría si no lo hacía. Os voy a contar un secreto. Después de un año haciendo mi programa en el que poco a poco sentía el calor de las personas que me iban apoyando, descubrí que la magia existe y que solo debemos creer en ella para que todo se dé ante nuestros ojos. Después de muchos programas en los que hablaba de misterio, descubrí que existía un enigma al que nadie prestaba atención, pero del que todos los seres humanos habían sido testigos. Así que llegué a mi habitación y comencé a escribir sobre la idea que había tenido, y traté de transmitir en cada palabra todo lo que sentía porque no quería dejar nada atrás. Cuando finalicé, me di cuenta de todo lo que me había perdido, pensando en ese abominable ser que tan solo quería riqueza. Y me di cuenta de que ya era hora de despertar porque no estaba solo. Ese ser llamado Blackfer me había hablado en sueños y me había enseñado el camino con cada una de sus palabras. Llegué al estudio como cada semana y con mi técnico de sonido, Adrián, decidí hacer un cuento hablando del mayor misterio de la humanidad. ¿Sabéis qué ocurrió? A los 2 días de hablar sobre él, pude ver la magia ante mis ojos. Aquellos pocos que antes apoyaban mi programa se transformaron en miles y pensé que se había averiado la plataforma donde colgaba los programas, hasta que recibí un email de esa misma plataforma felicitándome por haber sido elegido el mejor programa del mes. ¿Os imagináis? Lloré como un niño y descubrí que los hombres también podemos hacerlo y que no es malo mostrar quién eres a quien entiende que el mayor reto de uno mismo es conocer quién eres tú realmente. Eso fue lo que cambió todo. Enigmáticos, solo cambiando nuestra vibración podemos volar a 3 metros sobre el cielo porque el mundo vibra tan fuerte que somos incapaces de sentirlo si no hacemos de vez en cuando una parada en nuestra vida. Y por eso hoy le he pedido a Geraldine Arcas que me hable sobre qué está ocurriendo con la Tierra y con su energía. Geraldine, ¿el aumento de la vibración de la Tierra afecta diariamente al ser humano? Sí, aumentando su vibración normal y con un comportamiento diferente. Además, variando su frecuencia según la localidad donde cada persona viva. Por ejemplo, cerca de aguas, de lagos, ríos, mares. Aquí en estos lugares se cree que la frecuencia es más alta y que varían en cordilleras, en desiertos, etc., ¿no? Igualmente se señala también que el carácter de la persona se alteraría con altas y bajas frecuencias, en las que existiría una expansión elevada de la conciencia, en que la gente perdería el miedo. Hay estudios que expresan que los más sintonizados con la frecuencia normal son las tribus indígenas, que ya sabes, están conectadas con la tierra, es decir, con la naturaleza. Es decir, Geraldine, que toda nuestra vida es vibración, ¿verdad? Pues sí, Eduardo. Por ejemplo, Albert Einstein decía que todo es conexión, además todos somos uno y uno somos todos, por lo que como seres de energía tenemos capacidad de conexión con el universo y sintonizamos con las fuentes de energía, eso sí, con diferentes latidos y tonos. Además, cada átomo, cada molécula oscila y tiene vibraciones que se miden en frecuencias de las que estamos rodeados también. Hay ondas que emiten el entorno, por eso se dice que la vibración podría ser el origen de la conciencia y las frecuencias del cosmos.
Y la resonancia es algo relevante en el caso de las ondas cerebrales, teta, alfa, beta y gamma. Estas son oscilaciones eléctricas del cerebro que están asociados con ciertos estados de conciencia, ¿no? O sea que tenían razón los hippies cuando decían todo se trata de vibra. Así es. Claro, es que el universo entero es vibración que emerge del sentido primordial Om. ¿Te refieres a ese que hacen Om, Claro, que parece que te vibra el cuerpo, no? Exactamente, cuando hacen las meditaciones con los mudras y todo esto, ¿no? Esta forma parte de la teoría hindú, donde se expanda, donde dicen expanda, ¿no? Sí. El Om es para expandir, ¿no? O si quieres, llama la vibración, es decir, la existencia es una vibración de la conciencia divina. Einstein en su fórmula nos decía que la energía y la materia están directamente relacionadas y que pueden transformarse la una a la otra. Fórmula que desbancó a la física clásica y dio lugar a la física que todos conocemos ahora, que es la física cuántica, la que revela que las partículas diminutas que componen la materia son también ondas de energía que pueden actuar como partículas o como ondas. Como decíamos, estas ondas vibran con la misma frecuencia que nuestras ondas cerebrales y de los mamíferos en general, o sea, a 7,8 hercios, es decir, 7,8 ciclos por segundo. Los terremotos, los huracanes e inundaciones afectan a todos los seres vivos del planeta, alterando la conciencia humana en un despertar, y se dice que abre la capacidad de intuición. Todo esto profetizado por los mayas o los hopis, esos nativos americanos que vivían en Arizona y otras culturas también milenarias, que hablaban de todo esto. Pero, ¿cuándo es que la energía vibra alta, Geraldine? Pues muy bien. Vibra más alto cuando existe más conciencia de lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Por ejemplo, tu sensibilidad aumenta, desarrollas más la intuición, tienes más energía, sientes motivación, cuentas con más creatividad. Por ejemplo, otra, te sientes ágil y con fuerza y estarás en sintonía con el universo, con el amor, con el desapego, la libertad, la paz, la solidaridad y sobre todo, o sea, vas a estar feliz, ¿no? Claro, la alegría, ¿no? O sea, todo lo positivo, digamos, ¿no? ¿Y qué ocurre si es lo contrario y vibras en una frecuencia baja? Claro, ahí es al revés, se podría decir, ¿no? Cuando estas ondas en frecuencia son más bajas y existe más distancia entre unas y otras, ¿no? La conciencia se hace menor y es más difícil percibir los estímulos o acontecimientos del entorno, ¿no? En este caso, las personas sentimos que estamos de bajón, ¿no? ¿Nos he escuchado a algunas personas? Sí, que dicen, bueno, escuché a muchas personas y yo también lo digo, estoy de bajón. Claro, muchas veces, ¿no? Cuando tu vibración es baja, puedes estar relacionándote más con sentimientos como el miedo, la tristeza, el enfado, la envidia, el egoísmo o el rencor, ¿no? Por ejemplo, tienes problemas para dormir, sientes que tu cuerpo está pesado, ¿no? Muchas personas a veces sienten el cuerpo pesado, ¿no? Cansado. Es por eso, porque nuestra vibración está baja, ¿no? Sientes que nada en tu vida va bien o que no podrás hacer ningún cambio, ¿no? Estás continuamente triste, te comparas con los demás, todo eso, ¿no? Denota que tu vibración está baja. Yo creo que alguna vez todos los que ahora mismo nos están escuchando y nosotros mismos, Exacto. Alguna vez en la vida tuvimos esa sensación, ¿no? de estar de bajón, al igual que también de subidón, ¿no? También, es decir, sí. Vibra alta, vibra baja, es decir, que eso es algo que existe, que no podemos ver, pero que existe. Que existe, exactamente. ¿Y cómo podemos elevarla? Porque aquí lo que nos interesa a nosotros hoy es elevarla, porque esto hay que cambiarlo, tenemos que cambiar el mundo. Exacto. Y tenemos que cambiar nosotros mismos, ¿no? O sea, para cambiar el mundo, primero tenemos que empezar por nosotros mismos. Claro, como se diría, ¿no? Se empieza por casa. Entonces, a ver, lo primero es conectar con la naturaleza, ¿no? Ir a los bosques, a un parque, un jardín, y sobre todo, yo recomiendo siempre sacarse, ¿no? Los zapatos, ¿no? Estar descalza.
estar descalzos, ¿no? Porque eso te conecta nuevamente con la tierra, ¿no? Después, meditar. Puedes meditar en algún río, en la playa, por ejemplo, meditar al aire libre o poner una música relajante, ¿no? O también en tu casa. También en la vale, casa. porque si no puedo salir, digo, vale, yo no puedo. No, imagínate cuando estuvimos en cuarentena, ¿no? Claro. Todo el mundo ponía su música relajante. No, pero a lo mejor lo de la cuarentena influenció mucho en que esté esta vibración tan baja, ¿eh? Sí. Ojo, Sí, que sí. hubo mucho miedo, mucha incertidumbre y sobre todo muchos fallecimientos, ¿no? Y muchas familias tristes. Claro, el mundo estuvo pasando por un momento de bajón, como se diría, ¿no? Ujú. Pero es momento de elevarnos esta vibración, ¿no? Y eso de visualizar, Claro. porque yo escuché alguna vez, ¿no? Visualizar Por tus ej- objetivos, por ejemplo. Yo siempre digo, ¿no? Lo mejor para hacer todo esto, elevar nuestra energía, es al aire libre. Y si no se puede, pues en tu sala o en un lugar, en un rincón de tu casa, donde tú sea tu escondite, ¿no? Claro, tu zona de confort, De confort, ¿no? claro. No necesitas que sea una cosa grande, es algo pequeñito, ¿no? Donde tú practiques y visualices, ¿no? De repente, por ejemplo, que necesitas hacer algo, pues visualizarlo con alegría, con amor, dándole todo, ¿no? Toda esa vibración, ¿no? De éxito, ¿no? Ujú. De tranquilidad. Porque partimos de la base de que creer es crear. Exactamente. Y si nosotros lo visualizamos, lo creamos en nuestra mente, posiblemente ese objetivo lo alcancemos, ¿no? Así Entonces, es una buena idea. Escuché por ahí que decían, oye, escríbete un diario personal. Yo creo que eso es un poquito más, digamos, voluntario, ¿no? Si Claro. Ujú. Por ejemplo, hay personas, ¿no? que tienen su bitácora. Para mí es importante porque hay muchas veces que tú sientes que estás estancado y pues no eres consciente de eso, que al contrario, si tú tienes tu bitácora escrita, te das cuenta qué hiciste un mes atrás o una semana atrás, ¿no? Entonces Claro. eso es como que te ancla de alguna manera para poder alcanzar tus objetivos, ¿no? Tus metas. Claro, yo por ejemplo te voy a confesar algo. Yo hace años había cogido un folio y escribí ahí 30 objetivos Ah, mira, qué bonito. y guardé ese papel y al año siguiente lo leí. Y te claro, habrás sorprendido. te sorprendes porque Sí, no, sí. porque a ver, lo que dices tú, ¿no? A lo mejor en 4 o 5 o 6 dices, ah, mira, esto lo conseguí. Ah, pero me olvidé de esto y de esto, ¿no? Yo recuerdo que ponía estrellitas de sticker. Claro, pero vas poniendo, es una muy buena idea. Y después también está la pintura, ¿no? El dibujo, la pintura, que también de alguna manera expande esa creatividad. Hay ¿no? muchas personas que lo dicen y lo cuentan, y alguna vez me ha pasado, ¿no? El pintar, el dibujar, un árbol, ¿no? Si no sabes dibujar, no necesitas ser un artista, ¿no? Con solo dibujar te llena de una vibración, de una energía, o hacer alguna manualidad también te eleva tu vibración. Es muy bonito, ¿no? Te sientes bien después, ¿no? Ujú. ¿Y qué es eso de bailar siempre y cantar siempre que puedas? Tú lo Así haces, es. ¿eh? Ah, yo lo hago siempre, y eso que no muy poco, pero lo hago siempre. Me pongo a bailar. Y a Sí, cantar. a cantar también, sí, a cantar. Me gusta. Eso porque no han escuchado muchas veces que los artistas, ¿no? Dicen, el canto para mí lo es todo, ¿no? Me llena de paz, de tranquilidad. Y es que es verdad, es cierto, ¿no? Te llenas de una vibración buena, te sientes bien, ¿no? Muchas veces, no sé si me has escuchado cantar músicas baladas así, muy tristes, ¿no? Pero eso no me pone triste a mí, o sea, lo escucho porque, bueno, desde niña lo he escuchado, ¿no? Por mis tíos, por mi mamá y nada más, pero a mí esa música pues me llena de alegría, ¿no? Por más que sea de tristeza, pero a mí me sienta bien. Pero porque te gusta cantar, claro, estás Sí. haciendo algo que te guste y además Claro. yo creo que tanto la música como el baile es algo que de alguna forma te libera, ¿no? Y dejamos muchos prejuicios atrás, porque Claro. solo me tienen que ver a mí bailando y ya se dan cuenta.
O sea, dejan muchísimos prejuicios. Cuando vaya por ahí, por Perú, ya van a ver qué es bailar. Sí. ¿Qué es bailar? Bueno, hablarse con amor, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Quererte a ti mismo. Eso es muy importante. Muchas veces pasa, ¿no? Que te criticas, ¿no? De una manera, pues, no lo haces con... Ay, porque siempre es bueno, ¿no? La autocrítica, ¿no? Que hacen crítica destructiva, ¿verdad? Exacto. Demasiado duros con ellos mismos. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, no. Hay que decirse cosas bonitas. Hay una terapia que es para elevar tu autoestima, ¿no? Que es mirarse al espejo, desnudo, pues, ¿no? Y amar todas las partes de su cuerpo, ¿no? Y hablarle con cariño, con amor. No importa lo que tengas, como sea, como estés, pero hablarte con amor. Yo creo que si algo se valora, ¿no? En el ser humano, yo creo que tanto tú como yo lo hacemos y lo haremos siempre, ¿no? Que se valoran a las personas por lo que tienen dentro, o sea, por su corazón, ¿no? Da igual cómo sea físicamente. O sea, da igual su condición, da igual su religión, da igual todo eso, ¿no? Además que mira que es importante lo que dices, porque hay personas que de repente no, vamos a decirlo así, no tienen así, no son pues 90, 60, 90 rubios ojos azules, que para mí es una tontería que porque sea rubio ojos azules es la más bella, ¿no? La más bonita o es más guapo, ¿no? No tiene nada que ver. Pero esas personas que no tienen esas actitudes, por decir, ¿no? Ese físico, pero sin embargo, por su forma de ser, pues tú la ves y dices, wow, qué guapa, ¿no? O qué guapo. Me gusta esa persona, e incluso estar con esa persona, conversar con esa persona, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su vibración alta. Yo creo que no existen estereotipos, ¿no? O sea, Exacto. no deberían existir, deberían romperse todos los moldes y las personas somos todas iguales. ¿Qué más da? Si al final lo que importa de nosotros es nuestra bondad, ¿no? Realmente, es decir, a mí me da igual que una persona sea hermosísima si al fin y al cabo está podrida por dentro, ¿no? El exterior pudre. Lo bonito es que se mantenga lo interior, ¿no? Que es lo que cualquiera quiere de un amigo o de cualquier persona, ¿no? Evita quejarte, ¿por qué? Claro, porque al quejarnos, pues nuestra vibración baja, ¿no? Y tú sabes que la palabra tiene una frecuencia, ¿no? Entonces, si estamos quejándonos todo el tiempo de todo, pues vas a elevar esa frecuencia baja, ¿no? Entonces, tratar de hablar lo mejor posible. Tú me hiciste aquí una lista enorme. Por ejemplo, yo me voy a ir saltando algunas porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿eh? Pero dices, regálate un masaje o prepárate un baño relajante. Eso es para mimarte un poquito, ¿no? Muchas personas que viven el corre-corre, ¿no? El día a día. Entonces, regalarse un pequeño tiempo, ¿no? De hacerse un baño. No necesitas, pues, una bañera, ¿no? Una tina, ¿no? Con agua caliente, poner todas las hierbitas y darse un baño con las plantas, ¿no? Con la naturaleza. Si tienes cuarzos, pues con cuarzos. Si no tienes nada, ni cuarzos ni nada, pues sal. Entonces, mimarte, ¿no? Mimarte a ti mismo. Bueno, después está contacta con los animales, acariciar a un perro, a un gato, La verdad es que nosotros a nuestro gatito lo tenemos como si fuera estas pelotitas que hay para el estrés. Sí, los mimositos. Sí. Es que mira, si te das cuenta, a muchas personas seguramente ahorita se estarán recordando, ¿no? Que de repente llegamos de la calle ofuscados y pues llegamos a la casa y nos recibe nuestro perrito o nuestro gatito y ¿qué hacemos? No le miramos mal, lo agarramos, lo acariciamos y de alguna manera nos calma, ¿no? Nos baja esa vibración negativa y nos calma, ¿no? Todo el mundo habrá sentido eso, que cuando acaricia a su gato, a su perro, se siente bien, se siente en confort, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayuda, ¿no?
Ya para ir finalizando, algo que a mí me parece importantísimo y que nosotros, eso sí que lo cultivamos al 100%, ¿no? Que es el sentido del humor. Claro, y sobre todo tú, ¿no? Que de todo estás haciendo broma. No, pero es que yo creo que Me río ya. tenemos que reírnos hasta de nosotros mismos, ¿no? Exacto. Sí, y nunca olvidar eso, ¿no? El sentido del humor. De lo malo, entre comillas, pues sacarle lo bueno, ¿no? Aprender a reír, notarás que todo fluye mejor en esta vida, ¿no? Bueno, pues con esa palabra nos vamos a quedar. Aprende a reír y notarás que todo fluye mejor. Pasaron 2, 3 o 4 horas, no lo sé, no lo recuerdo, y sentí cómo la tormenta comenzó a calmar, mientras las alarmas comenzaron a sonar. ¿Qué ocurre? Doctora, es el paciente de la habitación 180. Vamos, ha vuelto. Me asusté demasiado. No sabía qué estaba ocurriendo hasta que observé una gran luz enfrente a mí. De ella se materializó un ser ensotanado que, acercándose a mí, dijo: Eduardo, soy yo. ¿Me recuerdas? No, aunque no sé por qué aquel gran ser me transmitía paz. Soy yo, Blackfer. Lo siento, no recuerdo quién eres. En ese momento se abrió la puerta y vi a la doctora y a varios guardias que la acompañaban. No te acerques a él, déjalo. ¿Que lo deje? Me ha costado 2 años encontrarlo. No irá contigo. Debe permanecer en la tormenta. Y ahí fue cuando recordé todo. Y reconocí a mi gran compañero que caminó hacia la doctora y acercándose a su oído le dijo: Yo soy la tormenta. Y cogiendo mi mano con fuerza me susurró: ¿Confías en mí? Claro que sí, Blackfer. Pues cierra los ojos. Lentamente. Blackfer, ¿dónde estamos? En tu mente. ¿Y cómo es posible? ¿Qué hacemos aquí? Buscar la salida. ¿A dónde? A tu nuevo despertar. ¿Mi nuevo despertar? Has permanecido dormido demasiado tiempo. La tormenta está ahí, en ese camino. Debemos cruzarla. No puedo, y siento mucho miedo. Solo atravesando la tormenta podrás comenzar de nuevo. Recuerda, Eduardo, que todo esto está en tus manos. Tomé aire y caminé hacia ella sin pensar en la consecuencia. Tenía la necesidad de volver a encontrarme, de volver a soñar, de volver a disfrutar de todo lo que había vivido. Blackfer, no puedo. Sí que puedes. Sigue y no mires atrás. Mientras atravesaba la tempestad, podía ver los peores momentos de mi vida materializados en seres monstruosos que intentaban detenerme. Corre, Eduardo. No mires atrás. Y así lo hice. Corrí lo más deprisa que pude hasta llegar a una gran muralla donde, ante mí, se levantaba un gran cementerio. Él dividía el mundo en dos. Intenté cruzarlo con todas mis fuerzas sin éxito, y en ese momento surgió un ser de gran tamaño de entre las tumbas que intentó golpearme. Pero Blackfer estaba de nuevo a mi lado, anteponiéndose entre ese monstruoso ser y yo, y con una mirada desafiante comenzó a transformarse en aquello que representaba, dejando salir 2 enormes alas de su espalda, mientras un enorme halo de luz comenzó a rodearlo. Mi asombro no hizo más que crecer al ver que en su cintura comenzaba a brillar un cinturón y en él
una espada que desenfundó dando en 2 movimientos muerte a aquel diabólico ser. Cariño, has despertado. Llevas 2 años dormido. ¿Y has estado todo este tiempo a mi lado? Siempre he estado aquí. En ese momento, en ese preciso instante, recordé todo lo vivido y entendí que aquel había sido el momento de mi resurrección. Y llegamos ya así a la recta final del programa de esta noche, un programa, llamémosle piloto, en el que hoy, Jorge, ha sido tu primera vez en la radio. ¿Has disfrutado? Sí, Eduardo, lo disfruté bastante y sobre todo me ha hecho pensar. Me ha hecho pensar en lo que queremos para nosotros mismos y para nuestra humanidad, ¿no? Y también hemos tenido por primera vez en la radio, segunda vez en la radio, porque ya has estado conmigo en Sin Censura, a Geraldine Arcas. Buenas noches, Geraldine, espero que hayas disfrutado. Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los enigmáticos. Y sí lo he disfrutado, un poco con los nervios, pero bueno, sí, ha estado bien. Poco a poco será aprendiendo. Vamos a escuchar ese final que nos espera y esa pequeña reflexión y ese pequeño mensaje que desde hace muchos años me gusta dejarle a todos los que nos escuchan. Antes os hablaba sobre el mayor secreto de la humanidad y también os hablaba de la existencia de la magia. Ese misterio lo conocemos todos, aunque en muchas ocasiones lo pasemos desapercibido. También os hablaba de las tormentas que nos encontramos en la vida y de esos laberintos infranqueables y de los que en ocasiones nos parece imposible hallar su salida. Os diré algo. Cuando la tormenta se acerca, uno a veces no está prevenido y es imposible escapar de ella, a no ser que mágicamente y con el poder que el gran enigma nos da, nos transformemos en águila y la sobrevolemos hasta que se calme para poder bajar, poner los pies en el suelo y comenzar tantas veces como haga falta para lograr cumplir cada uno de nuestros sueños. No importa cuántos rayos caigan, lo que importa es la importancia que tú le des a tu sueño. Sueña tan fuerte como puedas y lucha con la misma energía con la que sueñas. Camina cuando puedas y vuela cuando lo necesites, pero no permitas que el abominable ser te oculte el único enigma al que teme. Y vuela, vuela tan alto como mereces. Por cierto, el mayor misterio del mundo es el amor.